Civilizaciones. Europa en la Edad Media. Año y geografía. La Edad Media se iniciará tras la caída del Imperio Romano, año en el 476 después de Cristo, y se extiende hasta el Renacimiento. Contexto. Año y geografía. La Edad Media abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con el Renacimiento. Durante ese tiempo Europa estaba dividida en muchos reinos y feudos. La geografía varía desde las frías tierras del norte, como Escandinavia, hasta las cálidas regiones del sur, como Italia y España. La Edad Media se extiende desde el siglo V hasta el siglo XV, en un periodo que se puede dividir en alta y baja Edad Media. La geografía de Europa en este tiempo era diversa, con regiones montañosas como los Alpes y Pirineos, hasta llanuras como la llanura del norte de Europa, y ríos importantes como el río Rin y Danubio. Las condiciones climáticas variaban, lo que afectaba la agricultura. Durante la Edad Media muchas áreas estaban poco pobladas y en estado de inestabilidad, mientras que la Baja Edad Media vio un aumento de la población y el desarrollo de las ciudades. Las invasiones de los pueblos como los vikingos, los hunos y los normandos también marcaron esta época. Religión. La religión era el centro de la vida en la Edad Media. El cristianismo, especialmente la Iglesia Católica, tenía un gran poder e influencia. La gente creía que la salvación estaba ligada a la fe y las enseñanzas de la Iglesia. Había monasterios donde los monjes se dedicaban a la oración y a la copia de los libros, preservando así el conocimiento antiguo. También había otras religiones, como el Islam, que se expandió por el sur de Europa y tuvo un impacto significativo, especialmente en la península ibérica. Lineamientos morales. Los valores morales estaban muy influenciados por la religión. La caridad, la humildad y el perdón eran virtudes promovidas por la Iglesia. La idea de la caballería también surgió, donde los caballeros deberían ser valientes, leales y proteger a los débiles. Sin embargo, también había una gran desigualdad social, y muchas veces los nobles y la Iglesia tenían privilegios que no eran accesibles para los campesinos. Organización social. La sociedad medieval estaba organizada en un sistema feudal. En el cima estaban los reyes y nobles que poseían grandes extensiones de tierra. Luego estaban los vasallos, que eran los nobles menores que servían a los grandes señores a cambio de tierras. En base de la pirámide estaban los campesinos y siervos que trabajaban en la tierra y tenían pocos derechos. La movilidad social casi era inexistente. La mayoría de la gente nacía y moría en la misma clase social. Principios filosóficos. La filosofía medieval estaba muy ligada a la religión. Los pensadores como Santo Tomás de Aquino intentaron reconciliar la fe cristiana con la razón y la filosofía clásica. El escolasticismo se desarrolló en una filosofía que buscaba reconciliar la fe cristiana con la razón, siguiendo figuras como Santo Tomás de Aquino muy influyentes. Humanismo. Hacia el final de la Edad Media comenzaron a surgir ideas que más tarde darían paso al Renacimiento, centrándose en el ser humano y su capacidad. La escolástica, un método de enseñanza que combinaba la lógica y la tecnología, se convirtió en una forma popular de estudio en las universidades, que comenzaron a surgir en esta época. Orden político. El orden político era descentralizado y se basaba en el feudalismo. Los reyes tenían poder, pero a menudo dependían de los nobles para gobernar sus territorios. Las ciudades comenzaron a ganar más autonomía y poder, especialmente a partir del siglo XII, cuando surgieron las primeras ciudades, estado y repúblicas.
Con el tiempo, el poder de los reyes se consolidó, lo que llevó a la formación de estados más centralizados. Las guildas o asociaciones de comerciantes y artesanos también jugaron un papel importante en la regulación de la economía urbana. Conflictos y alianzas. Las luchas del poder entre reinos y nobles eran comunes, así como las alianzas a través de los matrimonios. Monarquías, señores y feudales. La política estaba dominada por monarquías, pero el poder real a menudo estaba limitado por los señores feudales que controlaban territorios. Actividades económicas. La economía medieval se basaba principalmente en la agricultura. Los campesinos cultivaban la tierra y criaban animales. Sin embargo, a medida que las ciudades crecían, el comercio también comenzó a florecer. Las ferias y mercados se volvieron comunes, y los comerciantes viajaban por rutas comerciales intercambiando bienes como telas, especias y metales preciosos. Agricultura. La economía era predominantemente agraria, con la mayoría de la población dedicada a la agricultura. Historia sobre Europa Edad Media. Monasterios y abadías eran los verdaderos centros del saber, donde se copiaban manuscritos antiguos y se escribían secretos que podían cambiar imperios. Uno de esos secretos era el Códice de Constantinopla, un manuscrito legendario, escrito en griego y en latín, que contenía no solo mapas detallados del Imperio bizantino, sino que también fórmulas de medicina antigua, tratados filosóficos de la era clásica e incluso un antiguo rito perdido que, según los rumores, podía otorgar al lector sabiduría más allá del tiempo. Ese códice fue robado de la gran biblioteca imperial de Constantinopla por un monje llamado Asmelo de Clarivaux, quien había viajado al este como parte de la cruzada, pero había quedado fascinado por el conocimiento oriental. Asmelo, al darse cuenta del valor del códice, huyó con él a Europa occidental, escondiéndolo en un monasterio secreto en los Alpes suizos. Comercio. A partir del siglo XI, el comercio comenzó a florecer, especialmente en ciudades como Venecia y Génova, lo que llevó al surgimiento de una clase mercantil. Durante generaciones, los monjes protegieron el códice, cambiando su combinación, escribiendo pistas cifradas en vitales en los que imágenes de otros libros. Sin embargo, en 1291, cuando los caballeros templarios fueron acusados de herencia por el rey Felipe IV de Francia, algunos templarios fugitivos escucharon rumores del códice y comenzaron su búsqueda. Uno de estos caballeros, Sir Guillaume de Montfort, llegó al monasterio en lo alto de Mont Saint-Bernard, donde se ganó la confianza de los monjes. Guillaume pasó meses meditando, ayudando en el scriptorium, incluso aprendiendo griego. Cuando finalmente accedió al códice, decidió no llevárselo, sino copiar solo una parte, tratando de medicina que podría salvar sus vidas. Guillaume regresó a Francia con su copia y fundó un hospital que utilizaba el saber antiguo para tratar enfermedades que en esa época eran mortales. El códice original, sin embargo, desapareció tras una avalancha en los Alpes. Pero la abad, sabiendo lo que Guillaume buscaba, le impuso una prueba. Para acceder al códice debería demostrar que no buscaba poder, sino sabiduría. Se dice que aún hoy permanece
enterrado en algún rincón helado del viejo monasterio, esperando que alguien con el corazón puro lo encuentre. Grecia y Roma. Contexto, año, geografía, etc. Grecia y Roma fueron dos civilizaciones súper importantes en la antigüedad. Grecia floreció en el siglo VIII y siglo IV a.C., mientras que Roma se destacó desde el siglo VIII a.C. Hasta el siglo V después de Cristo, Grecia está llena de islas y montañas, lo que hizo que sus ciudades, estado de Atenas y Esparta, fueran muy diferentes entre sí. Roma, por otro lado, comenzó con una pequeña aldea cerca del río Tíber y se expandió hasta convertirse en el imperio gigantesco que abarcaba gran parte de Europa, el norte de África y Asia Menor. Religión. Ambas civilizaciones tenían religiones muy interesantes. Los griegos adoraban a muchos dioses como Zeus, Atenea y Apolo, y creían que estos dioses influirían en sus vidas. También hacían sacrificios y celebraban festivales para honrarlos. En Roma al principio también tenían un panteón de dioses similares, pero el tiempo adoptaron el cristianismo, que se volvió la religión principal en el imperio. Lineamientos morales. En Roma la moral estaba más enfocada en la lealtad, el deber y la familia. Los romanos creían que el honor y la disciplina eran fundamentales para mantener el orden en la sociedad. Los griegos valoraban la virtud, la sabiduría y la búsqueda del conocimiento. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles hablaban sobre cómo vivir una vida buena y justa. Organización social. En Grecia, la sociedad estaba dividida en ciudadanos metecos, extranjeros y esclavos. Solo los ciudadanos tenían derechos políticos. En Roma la estructura era un poco más compleja, con patricios, son nobles, y plebeyos, comunes. A lo largo del tiempo, los plebeyos ganaron más derecho y poder, lo que fue un gran cambio social. Principios filosóficos. La filosofía griega es famosa por su enfoque en la razón y el pensamiento crítico. Diferencias.